Bueno, estamos viendo errores estándar. Hemos dicho que veríamos 4 como ejemplificación, ¿eh? Y ya después ya nos dedicaremos a contrastes de hipótesis y tal, ¿eh? Y intervalos de confianza. Vamos a ver el de la odds ratio, que es un poco peculiar. El error estándar de la odds ratio es esta expresión de aquí. Si os acordáis, en la odds ratio teníamos este esquema tan importante, ¿eh? De expuestos, no expuestos, casos y controles con las A's, B's, C's y D's, que las frecuencias absolutas de cada una de las 4 condiciones posibles. Bien, pues a la hora de calcular el error estándar de la odds ratio, la clave, porque esto es el número la clave está en estos valores, la magnitud de estos valores, A, B, C y D. Y para ejemplificároslo, cómo juega también, por un lado, lo que depende de mí y lo que no depende de mí, acordaos, cómo juega la dispersión y cómo juega el tamaño de muestra. Aquí lo hace de una forma especial, por eso os lo he comentado, este error estándar, pero es muy interesante. Para ejemplificarlo, os pongo datos de una calculadora que yo he elaborado para que en algún momento la utilizaremos posiblemente, con este esquema, casos y controles, expuestos, no expuestos. Si yo tuviera estos valores de aquí, obviamente tendría una odds ratio de 2. ¿De acuerdo? Y por lo tanto, y ahora si yo calculara el error estándar para estos valores de A, de B, de C y de D, tendría un error estándar de 1,80. Y después tendré un intervalo de confianza, ya hablaremos de esto. Este intervalo de confianza, como veremos en su momento, se construye de una forma un poco diferente. Esto lo veremos al final de las últimas lecciones. Es un poco peculiar, no es aquello de sumar y restar, sino que aparece allí unas potencias que ya veremos. Pero en todo caso, de momento, quedémonos con la magnitud del error estándar. Que cuando tengo estos datos, tengo este error estándar. En cambio, cuando aumentan estos datos, fijaros, lo que hago es multiplicar por 10 todas las condiciones. Ahora tengo una odds ratio de 2, la misma, porque la proporción es la misma. Pero el error estándar ha bajado, porque estos valores, si son más grandes, si yo cojo más muestra, si yo la suma de A más B más C más D la voy aumentando, lo que voy es aumentando el valor de estos denominadores y por lo tanto hago que estos cocientes sean más pequeños y por lo tanto E elevado se vaya aproximando a un valor más próximo a E elevado a 0, que sería 1. ¿De acuerdo? O sea, me estoy aproximando a un error estándar de 1. ¿De acuerdo? Que es lo más pequeño que puedo tener. ¿De acuerdo? Bien. Si voy aumentando de forma muy grande los valores de A, de B, de C y de D. Esto va a depender de mí. Yo si cojo más individuos, ¿no? Que algunos sean expuestos, otros no expuestos, la muestra es más grande, en general la suma de estos 4 valores será más grande. Y fijaros que si aumento hasta tanto, como vuelvo a multiplicar por 10 estos de aquí, ahora tengo ya casi próximo a 1, que es lo mínimo posible. Me estoy aproximando, ¿veis? Como bajo de 1,80, 1,20, 1,06. ¿De acuerdo? Estoy bajando. Y obviamente el intervalo, fijaos que se va haciendo más estrecho. Ya veréis cómo se construye. Esto es un poco más complicado, no es más menos. No estoy, como podéis ver, no estoy sumando y restando el error estándar o 2 errores estándar, no. El procedimiento es un poco diferente en este caso, por la peculiaridad del cociente, etc. Bien, fijaros que hay también cómo juega la dispersión, porque aquí solo parece que tenga el denominador, solo tengo valores en el denominador. ¿Cómo juega aquí la desviación estándar? Lo que en el error estándar de la media, de la correlación y de la proporción tenía en el numerador, ¿no? Aquello que no dependía de mí. ¿Qué es lo que tengo aquí? Bueno, pues que si yo cojo un muestreo y es un caso, y tengo muy pocos casos, porque la naturaleza tiene pocos casos, yo voy a tener una situación como esta, ¿veis?
donde hay muy pocos casos. Si hay muy pocos casos respecto a los controles que yo tengo, la odds ratio seguirá siendo 2 porque la proporción también es de 2, pero mirad qué error estándar tengo. O sea, el error estándar también tiene que ver no solamente con la suma de las letras A, B, C, D y D, A, B, C y D, sino también con la dispersión de estos valores. Si yo tengo valores muy pequeños y valores muy grandes, voy a tener mucha dispersión. Fijaros que ahora, para que lo veáis, si ahora voy aumentando, esto lo dejo constante, pero esto paso de 2 a 1 a 20 y 10, baja muchísimo, como podéis ver, la dispersión. Y si paso a 200 y 100, muchísimo. Y si pasara a 2100, lo tenéis aquí. El siguiente paso sería esta de aquí, que es ya muy próximo a 1, 1,06, ¿veis? O sea, en el error estándar también tengo los dos elementos. Uno que depende de mí, que es coger muchos individuos, y otro, qué proporción tengo entre casos y controles, que es bastante habitual que si respeto la proporción de casos y de controles que hay en la naturaleza, me voy a encontrar situaciones pues, de este tipo, donde hay una considerable dispersión por culpa de que hay una desigual cantidad de casos respecto a controles. ¿De acuerdo? Por lo tanto, este error estándar, que es un error estándar más, una medida de la dispersión, en este caso de la odds ratio, ¿de qué depende? Pues depende también de un elemento que depende de mí, que es la cantidad de individuos que yo coja en total, y otra cosa es de esta proporción que ya no depende de mí entre casos y controles que pueda haber en la naturaleza, en la realidad. ¿De acuerdo? Bien, pues con esto acabamos esta parte de errores estándar y ahora empezaremos con ya test intervalo de confianza, como podéis ver en el listado de el herbario de funciones probabilísticas y estadísticas. Estamos aquí, fijaros, estamos aquí, hemos visto el test de la media, de la proporción y de la correlación, y ahora vamos a ver test para intervalo de la media, test intervalo de confianza de la media, test intervalo de confianza de la proporción, de la diferencia de medias, de la diferencia de proporciones, test intervalo de confianza de la diferencia de medianas, test intervalo de confianza de la correlación, test del Agi cuadrado, porque aquí no hay un intervalo de confianza, es un test simplemente del Agi cuadrado, y finalmente el test y el intervalo de confianza de la odds ratio. Por lo tanto, nos queda, digamos, ahora ya la parte, podríamos decir, sustancial de la estadística. Normalmente en los artículos, cuando hemos manejado artículos, veis, aquí tendremos los intervalos de confianza. Claro, aquí necesitaríamos el error estándar de la hazard ratio, no la vamos a plantear, pero que hay hay detrás un cálculo, un error estándar de la hazard ratio, que es el que tienen en cuenta para calcular el intervalo de confianza. ¿De acuerdo? Y así iremos viendo, pues aquí, por ejemplo, estamos hablando de la odds ratio. Bueno, pues aquí nos ha construido un intervalo de confianza de la odds ratio para cada caso. En fin, en definitiva, iremos viendo a partir de ahora ya contrastes de hipótesis concretos. ¿De acuerdo? Hemos llegado al punto fundamental, a la columna vertebral de la estadística. El error estándar es una preparación para que entendáis cómo funcionan tanto los contrastes de hipótesis, aquí le llamo test, muchas veces se llama eso, un test estadístico, y la construcción de los intervalos de confianza. Vamos a ver unos casos, no vamos a ver el funcionamiento concreto de la hazard ratio, de la AUC, de la sensibilidad, no lo vamos a ver porque tendríamos que ir viendo muchos temas, pero cuando ya veamos estos ejemplos que son los más típicos en estadística, en estadísticas de las ciencias de la salud, como podéis ver en los artículos, porque al final lo que haremos es mucha revisión de artículos, ya lo veréis, al final de curso, ya cuando tengamos todo esto hecho, veremos de nuevo los artículos un poco más con detalle, detectando estos intervalos de confianza, estos p-valores, etcétera. Pero no vamos a ver todos el listado, de este listado que tenemos, ¿no? Que hemos ido viendo, ¿no? Que aquí os lo he ejemplificado con un dibujito, ¿no? El error estándar de la media, esta tabla tan a mí me gusta mucho ver esta, perdona, que he hecho un zoom demasiado grande,
esta tabla, pues cada uno tiene su error estándar, cada uno tiene su contraste de hipótesis, su intervalo de confianza. No los vamos a ver con detalle todos, vamos a ver los más característicos, los más típicos de un curso de estadística, pero después iremos detectando todo esto en los diferentes artículos. ¿De acuerdo? Pues muchas gracias.